nos toca un tema que es hermoso porque vamos a comenzar a ver el tema del matrimonio. El tema de la confesión de fe tiene un punto específico que habla acerca del matrimonio. No es casualidad, obviamente, que primeramente vimos los votos y los juramentos, después vimos las autoridades civiles y ahora vamos a estar viendo el matrimonio. Con Viti estuvimos hablando y nos pareció bien que este tema del matrimonio vamos a estar ampliándolo, o sea, que cortamos un cachito de la confesión de fe para poder estar ampliando más acerca del matrimonio, acerca de los roles de cada uno, del esposo, de la esposa, de la crianza de los hijos. Vamos a estar hablando de diferentes temas. Así que, bueno, hoy vamos a comenzar con este tema que es el matrimonio. Yo lo voy a partir este mensaje en dos. Voy a dar la primera parte y el domingo que viene voy a dar la segunda parte. Vamos a estar viendo dónde nace el matrimonio, cómo está conformado, a partir de qué momento se constituye el matrimonio, y en la segunda parte vamos a ver cuál es su propósito y qué simboliza el matrimonio. Van a ser 5 puntos, hoy vamos a estar viendo solamente 3 puntos de esto. Y justo, o sea, no es casualidad, más que en los tiempos en que estamos viviendo nosotros, que hoy en día está siendo atacado el matrimonio, la familia. Nosotros vemos que surgen publicidades, surgen frases, surgen campañas, etc. O sea, apuntando al matrimonio, que es un invento humano, que es un invento de hombres, una imposición cultural, una imposición religiosa, algo machista, etc. También lo ven al matrimonio y hacen publicidades que dicen que el matrimonio es una opresión para el desarrollo de la mujer. Ella no se puede desarrollar como persona, no puede realizarse ella misma y necesita ser liberada del matrimonio. Pero también otra de las aristas de estos pensamientos que surgen son cuestionamientos, preguntas que se levantan, tales como ¿por qué debo casarme frente a un juez de paz? ¿Por qué debo hacer una ceremonia? ¿Por qué no vivir en convivencia? ¿Por qué no puedo tener mis propios hijos yo solo por medios externos, tales como inseminación, adopción, etcétera? Y otra de las pandemias realmente del siglo XXI que lamentablemente está prendiendo también aún en las iglesias es el famoso divorcio exprés. Y digo lamentablemente en todas las iglesias porque acá incluye tanto evangélicas como católicas, donde el argumento principal de este divorcio exprés es se ha terminado el amor. O también estos divorcios que se efectúan es simplemente por decir que ya no me hace feliz, no somos compatibles, me equivoqué. Y entonces es motivo para uno divorciarse y la lista puede continuar, ¿no? También se desprende de este tema algo que nos está infectando la mente, no solamente de mayores, sino también de niños, que es la ideología de género, el matrimonio igualitario. Claro, al decir que esto es un invento humano, el matrimonio es un invento humano, y viendo que el matrimonio fracasó, el matrimonio tradicional fracasó, entre comillas, entonces comienzan a preguntarse, ¿por qué no realizarme como persona y elegir aún mi propio sexo? ¿O por qué no casarme o juntarme con una persona del mismo sexo y obtener absolutamente todos los derechos de cualquier familia heterosexual? Y muchas preguntas y problemas debe enfrentar la iglesia hoy y debe responder y debe enfrentar. Hoy nosotros no tenemos que olvidarnos que hoy vivimos en un mundo totalmente existencialista. Esto es que no hay verdades absolutas.
Al no haber verdades absolutas, nadie tiene la verdad. Por tanto, nosotros podemos crear nuestra propia verdad. Y así está encerrado el tema del matrimonio y la familia en este modelo de pensamiento y está sufriendo las consecuencias. Al tener cada uno su verdad, puede construir cualquier tipo de idea. Y este caso es el matrimonio también. Obviamente que hoy no voy a pretender responder todas y cada una de las preguntas que tiene el mundo y seguramente que se deben estar haciendo ustedes. Lo único que yo quiero hacer es poder poner las bases para que ustedes después puedan seguir construyendo sobre las mismas. Y entonces vamos a empezar para responder algunas de estas preguntas. Y este caso es ¿dónde nace el matrimonio? Como decía anteriormente, hoy en día están diciendo que el matrimonio es un invento cultural, es un invento humano, un invento religioso y que solo sirve para apresar a las personas y hacerlas esclavas para que no puedan realizarse. Y uno puede responder realmente afirmativamente. Puede responder afirmativamente a este planteo. ¿Por qué? Porque si fuese un invento humano, obviamente que va a fracasar. Todo invento humano va a fracasar. Claro que sí. Pero nosotros no podemos estar viendo adentro nuestro. Si nosotros tenemos que ver externamente de la humanidad. Alguien más grande, poderoso, sublime, todopoderoso. Alguien inteligente. Alguien rey, soberano, que puede impartir leyes. Y obviamente ese es nuestro Dios creador, quien creó el matrimonio con todos sus matices. Así es como nosotros debemos ver. Si no, podemos decir, el matrimonio sí fracasó si es un invento humano. Pero como vamos a ver, es Dios el creador. Dice un autor lo siguiente: el matrimonio pertenece al orden de la creación anterior a la caída. El matrimonio debe ser considerado un don de la gracia de Dios a toda la humanidad. Cuando Dios creó todas las cosas, los animales, las plantas, el cielo, el agua, los peces, todo, perfectamente, creó absolutamente todo. Recién ahí crea al hombre y a la mujer. Y dos relatos podemos ver que obviamente nos van a hacer ver estas verdades, que es Génesis 1. Vayan por favor a Génesis 1, versículo 26. Hay dos relatos en Génesis. Uno, que es este, Génesis 1, 26, podemos decir que es el bosquejo. Es el bosquejo. Nosotros vamos a estar viendo ahora el bosquejo de Génesis 1, del 26 al 28. De la creación del hombre y la mujer. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el otro relato que nosotros podemos ver de la creación del hombre y de la mujer es Génesis 2, 7. El primero era el bosquejo. Nosotros ahora vamos a ver el desarrollo de cómo sucedieron las cosas. No son dos relatos diferentes, Génesis 1:26 y Génesis 2. No son relatos. Uno es el bosquejo y el otro es el desarrollo. Leamos ahí Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios había formado un varón y lo puso en Edén. Versículo 18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová
Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Como vemos, el matrimonio nace primeramente en la mente de un Dios trino. Fíjense que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y después Dios lleva a cabo esa obra que tenía en su mente, de una manera particular, personal, tratados de una forma individual a cada uno. Fíjense el versículo 7, entonces, de Génesis 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios trata en primer lugar con el hombre, el varón, y lo forma. Y ahora lleva a cabo la otra obra creadora. Entonces, el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de su costilla y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fíjense estos pasajes, que después de la creación de la mujer se realiza esa unión que Dios mismo celebra, trayendo a la novia a su esposo. Porque él dice, y la trajo al hombre. Dice el comentarista Matthew Henry lo siguiente de este versículo. Dice: Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre Adán, por cuanto no conoce el pecado. Dios cuida que el hombre no sienta dolor. Dios, como padre de ella, trajo la mujer al hombre como su segundo ser y como su ayuda idónea. Esa esposa, hechura de Dios por gran especial y producto de Dios por providencia especial, probablemente demuestre ser ayuda idónea para el hombre. Véase qué necesidad hay, tanto de prudencia como de oración, al elegir esta relación que es tan cercana y tan duradera. Había necesidad de hacer bien esto que se hace para toda la vida. Como vemos entonces, el matrimonio comienza en la mente de un Dios trino. Y después ese mismo Dios trino lleva a cabo eso que tenía en su mente y forma al hombre y la mujer y constituye él mismo el matrimonio, presentando a su creación, a su hija, a ese varón que había él mismo formado. Esto no es algo que inventó el hombre. Esto es planificado desde la eternidad y ejecutado en el tiempo que Dios también crea. Tiempo que Dios también crea. Y es así, no es un invento humano. Al entender entonces que el matrimonio no es un invento, sino que es el plan de Dios, debemos entonces seguir viendo cómo Él quiso que esté formado. Al saber que Dios planeó, pensó, ejecutó e hizo esa celebración del matrimonio, tenemos sí o sí que seguir viendo cómo Él dice que debe estar formado. Y esto me lleva a mi segunda pregunta: ¿cómo está conformado el matrimonio? En primer lugar, nosotros leemos una afirmación contundente que dice en Génesis 1:27, las diferencias biológicas de las personas creadas al principio de la creación. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó.
¿Cómo? Varón y hembra los creó. Dios no creó personas del mismo sexo en ese instante. No creó personas del mismo sexo, sino que las creó con diferencias en su sexualidad. Esto es un género masculino y un género femenino. Obviamente que después vamos a ver en nuestra segunda parte que hay otras diferencias, como diferencias emocionales, psicológicas, etc. Pero eso lo vamos a ver después en la segunda parte. Pero Dios en ese instante, en el momento de la creación, Dios fue contundente, creó un hombre y creó una mujer. Y eso lo vamos a ver en el relato, por ejemplo, también de Génesis 2. Sigue diciendo que Dios, después de crear todo, crea primero a un varón, uno solo. Ni dos, ni tres, un varón creó. Dios creó un varón. Y luego Dios, en el versículo 18, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Y qué es lo que realizó Dios? ¿Qué es lo que realizó Dios? Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios inmediatamente forma a los animales. Pero mis hermanos, esto no quiere decir que Dios estaba viendo a ver qué podía hacer, prueba y error, hasta que sale la mujer. No. Esto a nosotros y al pueblo de Israel que estaba leyendo Génesis, recién había salido de Egipto, y para nosotros hoy en el siglo XXI, tanto que somos tan hedonistas y egoístas, esto nos está diciendo que Dios no crea los animales para que el hombre encuentre su realización. No crea los animales para que pueda encontrar su ayuda. No crea los animales para que pueda encontrar en ellos su compañerismo. Los animales nunca podrán reemplazar a las personas. Porque el texto nos está diciendo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Por eso el versículo 22. Que habla que Jehová Dios tomó del hombre e hizo una mujer. Tomó del hombre y hizo una mujer. El hombre, el varón, solo necesita una mujer para que se pueda complementar. Nada más. No hay absolutamente nada en el mundo creado perfecto por Dios que pueda ocupar ese lugar. No lo hay. Tampoco el texto dice que creó 2 o 3 mujeres para Adán. Tampoco dice un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Pero sigue diciendo el texto ahí, el versículo 24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El plan de Dios desde la eternidad era la unión de un hombre y una mujer. Ese era. En principio nosotros podemos ver que dejará, que después lo vamos a ver en la segunda parte, dejará al hombre, el hombre a su padre y a su madre. Este hombre está en una relación filial con su padre, su madre, sus hermanos. Para él los tiene que dejar esa relación para poder comenzar una relación más íntima, profunda, y donde ellos, ambos, hombre y mujer, puedan realizarse, desarrollarse como un matrimonio. Ese era el plan de Dios de la eternidad. Era la unión de un hombre y una mujer.
repito, ni dos hombres con una mujer, o viceversa, ni un hombre con hombre, no tampoco una mujer con una mujer, solo un hombre con una mujer. Un hombre con una mujer. Quizá muchos estén de acuerdo con estas cosas que estamos viendo hasta acá. Y a aquellos también que no profesan la fe cristiana, quizá están de acuerdo con esto. Pero ¿saben qué? Hay preguntas dando vuelta, como decía hoy, por este pensamiento existencialista, por esta ideología de género. Hay muchas preguntas dando vuelta. Y también en la iglesia. Y es, ¿a partir de qué momento se constituye el matrimonio? Y esta es mi tercera pregunta, a responder. ¿A partir de qué momento se constituye el matrimonio? Hay personas que dicen que no es necesario casarse ante la ley porque no es bíblico. Eso es lo que dicen, no es bíblico. Sino que el casamiento se produce cuando un hombre y una mujer se juntan y se concretan con la relación sexual. Eso es lo que dicen. Pero no es así. El matrimonio no es simplemente una promesa de amor. No, el matrimonio no es una promesa de amor simplemente, sino es un compromiso de pacto. Es un compromiso de pacto. Es un pacto porque Dios lo llama así. Dios lo llama así. Dice Waldron, un comentarista, dice, es una promesa o compromiso certificado pública y formalmente mediante un juramento. El carácter público y formal de tales pactos están indicados por estar frecuentemente acompañados en la Biblia por la presencia de testigos y el intercambio de señales tangibles o símbolos. Y cita varios pasajes que no los vamos a leer. Ezequiel, que habla acerca de todo tipo de pacto, ¿no? Ezequiel 17, del 13 al 19, Génesis 21, del 22 al 32, Génesis 26, del 28 al 31, Génesis 31, del 44 al 54. Y si el matrimonio es un pacto, y obviamente que lo es, debe realizarse como tal, como un pacto. Fíjense que en el principio hubo un compromiso. En el principio de la creación hubo un compromiso. Hubo un pacto ahí, frente a testigos y frente a un juez. Dios era todo. Dios era todo. Y Adán toma a la mujer que su Señor le trajo e hizo una declaración que debía perpetuarse. Dejará y se unirá. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Frente a ese Dios, testigo y juez. Eso es lo que debía ser. Y eso es lo que se debía hacer después de Adán. Obviamente que Adán cae y Eva cae en pecado, pero esa era la tarea que debía hacer. Se debía perpetuar esto. Tenían que dejar a su padre y a su madre. Un hombre y una mujer se iban a unir para ser una sola carne. En una oportunidad el sabio aconseja a su hijo que obtenga sabiduría. Porque la sabiduría, eso lo pueden buscar en Proverbios 2:17. Porque la sabiduría iba a hacer que no caiga en las garras de mujeres que iban a quebrantar el pacto matrimonial. Fíjense, dice, versículo 17 de Proverbios 2, hablando de este tipo de mujeres, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y no está hablando acá del pacto de Dios con Israel. Está hablando del pacto de un matrimonio. Además de esto, también tenemos las mismas palabras de Dios confirmando este pacto. Busquen ahí Malaquías, el último libro, Malaquías 2.
Malaquías es un libro donde todo el pueblo está en completa rebeldía. Hay un caos total. Y Dios comienza a juzgarle. Y comienza a decirle, porque hiciste esto, te va a pasar esto, porque hiciste esto. Y el versículo 14 de Malaquías 2 dice, me dirás, ¿por qué? Y Jehová responde, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra las cuales has sido desleal, siendo ella tu compañera. ¿Y qué más? Y la mujer de tu pacto. Dios es el que habla. Dios es el que habla. La mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto. También tenemos, obviamente, que es la analogía entre Dios e Israel. Obviamente que también esto lo vamos a estar viendo en la segunda parte, cuando hablemos del significado que tiene el matrimonio. Acá hay una analogía entre Dios e Israel. Ezequiel, busquen Ezequiel 16. Ezequiel 16, versículo 18. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y dice, y te di juramento. Dice, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y fuiste mía. Ezequiel 16, 8. Yo dije 18, ¿no? No, 16, 8. Los veía que estaba medio, que está leyendo este. Ezequiel 16, 8. Fíjense, lo vamos a volver a leer para que puedan entenderlo. Dice, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Hay una analogía entre Israel y Dios. Un esposo desposando a su esposa, que jura y entra en pacto, y le dice, fuiste mía. Fuiste mía. Por esta razón, como es un pacto formal, con juramento y promesa, nunca podemos decir que la unión sexual constituye el matrimonio. Nunca. Una unión sexual no constituye un matrimonio. Es un pacto formal con juramento y promesa. Tal es así el sentido del pacto matrimonial que en la Biblia se enseña que dos personas son unidas en matrimonio ante la ley antes de estar juntos. Antes de estar juntos, ya estaban casados. Dice un autor, dice, en los matrimonios judíos el pacto se hacía a menudo algún tiempo antes que se consumara el matrimonio, pero tales hombre y mujer estaban considerados como casados. Eso es lo que se hacía. Pero también veamos entonces algunos textos. Nuevamente veamos la analogía entre Israel o entre el pueblo de Dios y Dios. Oseas 2:16. Lo vi bien ahora. Oseas 2:16. Oseas 2:16. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Vamos a hacer un paréntesis acá para explicar esto. Dice John MacArthur, Ishi y Baali. El primero también puede ser mi esposo y denota amor e intimidad. Mientras que el segundo
también puede ser mi amado, y alude dominio. Entonces lo podemos traducir así, de esta manera, a Oseas 2:16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás mi esposo, y nunca más me llamarás mi amado déspota, hablando de los dioses ajenos. Un dios ajeno era un amado déspota, mientras Dios iba a ser su esposo. Y el versículo 19, ahí viene la declaración de Dios. Y dice, y te desposaré conmigo para siempre. Y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Dios lo que hace es un compromiso con su pueblo y lo desposa, para que después su esposa, ese pueblo que fue desposado, le pueda decir, mi esposo, a Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios está haciendo. También esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Fíjense ahí en Mateo, Mateo 1, versículo 18. Mateo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesús fue así. Fíjense cómo dice, estando desposada María su madre con José, antes de juntarse, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Estamos viendo que fue desposada con José, Mateo 1, 18. ¿Está? ¿Lo tienen? Dice que fue desposada antes de juntarse. Versículo 20 de Mateo 1. Está hablando acerca de José, dice, y pensando él, José, en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir ¿a quién? María, tu mujer. Porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió ¿a quién? A su mujer. Recibió a su mujer. María estaba desposada, María estaba comprometida, había entrado en un pacto matrimonial con José. María ya era considerada esposa de José y José esposo de María. Y aún no estaban juntos, pero ya eran considerados, habían entrado en un pacto. Por esta razón, la fornicación cometida después del desposorio o del compromiso era considerado adulterio. Por eso hay una ley. Dios había determinado en su ley, la pena capital para el adulterio. La pena capital. Y tomaba como adulterio a aquellas personas que estaban comprometidas y todavía no estaban unidas. Si ellos tenían una relación sexual con otra persona, era adulterio y merecían la pena capital. Veamos, porque me miran con unos ojos así. Veamos esta relación entre una casada y una desposada o comprometida, que es lo mismo. Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, versículo 22 en adelante. Deuteronomio 22, 22 dice, fíjense, acá vamos a ver la ley, qué pasaba con una casada y qué pasaba con una desposada y qué pasaba con una soltera. Si fuera sorprendido alguno acostado con quién, con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Versículo 23, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno hallar en la ciudad, fíjense que es ciudad,
y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer ¿de quién? De su prójimo. Así quitarás el mal de medio de ti. Dice, mas si un hombre hallar en el campo joven desposada y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Perdón, mas si un hombre hallar en el campo, la otra era en la ciudad, donde había multitud de gente, ahí había multitud de gente, entonces podía gritar y podía avisar y la podían socorrer. Si no socorrían, era porque no había gritado nada esta mujer y la debían apedrear. Ahora, si esta joven era desposada y hallada en el campo y este hombre se acostaba, dice que con ella moriría solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le hará nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es ese caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Veamos el otro tema. Cuando algún hombre hallare ¿a quién? A una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fuere descubierto, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. Como vemos, la misma ofensa, la misma condena, que se efectuaba para una mujer casada que se encontraba con un adulterio, era exactamente igual, una mujer desposada, porque aunque no estaban juntos, era ya casada y debía ser muertos porque era adulterio. Otra de las razones que vamos a considerar es que el matrimonio se hace con votos. Recordemos cuando hablamos de los votos, los juramentos, estas palabras se podían intercambiar, pero había significados diferentes. Por ejemplo, ambos son promesas solemnes, ambos son divinamente aprobados. Los votos son promesas solemnes al Señor. Los juramentos son promesas solemnes hechas ante el Señor, pero a los hombres. Lo que hace el juramento, el propósito del juramento es confirmación. Y el propósito del voto era compromiso. Por esa razón se celebran los matrimonios. Un matrimonio se hace público, con voto, juramento. Hay testigos, hay intercambio de símbolos que hacen la alusión al compromiso declarado. Y por sobre todas las cosas, lo más importante es que se trae a Dios como testigo. Me comprometo delante de Dios como testigo. Bien dice la confesión de fe. Pueden casarse ilícitamente toda clase de personas capaces de dar su consentimiento en su sano juicio. Esto es, aquellas personas que quieren casarse deben entender que es un compromiso. Un compromiso no se debe hacer a la ligera, no es algo frívolo, no es un acto más. No es pensar en la fiesta, en los regalos, en el traje. Es un pacto delante de Dios. Y no es una tradición, no es una mera tradición. Es un pacto que se trae a Dios como testigo. Dice Waldron, duramente, dice, la realización sexual entre dos personas que no se han jurado solemnemente un pacto matrimonial es una transgresión de la ley de Dios. No arrepentirse de la transgresión
tiene como resultado inevitable la experiencia de la ira de Dios en el infierno. Y cita los pasajes, porque no es un pensamiento de Waldo. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Como vemos, el matrimonio no comienza con la relación sexual, o con la premisa de vamos a probar, o alguien que le diga prueben antes de casarse, a ver si funciona. No es un compromiso, es un pacto delante de Dios. Delante de Dios. Entonces vimos tres cosas fundamentales. Primero, Dios es quien pensó y ejecutó la creación. En la creación, cuando todo era perfecto, Dios es el que hizo el matrimonio. No es una invención humana o cultural. Segundo, Dios fue el que estableció quién debía ser parte de esta unión matrimonial. Y como Él creó esto, Dios pone lo que se debe hacer. Dios dice un varón y una mujer. Y en tercer lugar, el matrimonio es un pacto y se debe tomar como tal, un compromiso delante de Dios, nuestro juez y testigo. El matrimonio no se concreta con una relación sexual. En conclusión, cuando Dios elige al pueblo de Israel de entre las naciones, lo hace para que sea un pueblo diferente, apartado para Él, un pueblo santo. Dios le dice en Deuteronomio 7:6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En Levítico 27 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Este pueblo debía ser diferente porque era el pueblo de Dios. Se debía diferenciar de los demás pueblos. Ellos tenían una ley establecida por Dios, como por ejemplo, como vimos, la pena capital contra el adulterio. El matrimonio debía tomarse en serio porque reflejaba ese pacto amoroso de Dios con el pueblo de Israel. De la misma manera, hoy en el nuevo pacto, su iglesia, fuimos apartados para Él. Somos luz al mundo que refleja y vive los estándares y las leyes de Dios, su Rey. De la misma manera como el Señor dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, en 1 de Pedro 1:6. Somos santos, apartados por Dios. Nosotros somos los responsables de elevar la bandera del matrimonio como algo pensado y establecido por Dios. Nosotros debemos mostrar al mundo podrido, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nosotros, la iglesia. Y cuánto más, teniendo un país que todavía acredita, que ahora se está diluyendo, pero acredita como certificando que es un matrimonio y nos pone un juez y nos dice que debemos llevar testigos, y ahí nosotros podemos agarrar y decir, llamar a Dios como testigo principal y firmar
y comprometernos en fidelidad conyugal. ¿Cuánto más nosotros tenemos que ser luz? ¿Acaso no debemos mostrar al mundo cómo Dios concibe el matrimonio? Cuando nosotros decimos sí acepto, estamos mostrándole al mundo que lo que Dios hizo es la forma correcta. Que es la forma correcta de concebir el matrimonio. Y no hay otra. No hay otra. Jesús dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quiere que el mundo realmente glorifique a Dios? Testifiquen con sus obras. Testifiquen con sus obras que eres su hijo y vives de acuerdo a los estándares de Dios. Pero obviamente no quiero dejar pasar, ¿no? Porque muchos pueden sentir una gran carga pesada por estos textos, en sus corazones, en sus conciencias, porque están viviendo desordenadamente. Y no quiero dejarlo pasar, porque no están siendo responsables como hijos. Pero nosotros tenemos que entender que Cristo cargó todas nuestras culpas. El castigo que nosotros merecíamos, lo cargó Cristo en la cruz. Lo cargó Cristo en la cruz. Cualquier tipo de pecado, adulterio, fornicación, cualquier tipo de pecado, lo cargó la ira de Dios. Ese matrimonio que antes se debía morir fuera del campamento, Dios dio a su hijo para morir fuera del campamento, para llevar el pecado de un adulterio, el pecado de una fornicación. Lo cargó en su propio hijo para que no caiga sobre nosotros. Y todo para que nosotros podamos reconciliarnos con Él y hacernos nuestro Salvador, nuestro Rey. Pero si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Y de la misma manera, si uno es cristiano y está viviendo desordenadamente, lo único que puedo decir, ve al Señor, arrepentido, que Él en su sangre, Él te va a perdonar de todos tus pecados. Puede restaurar totalmente tu vida y limpiarte de toda maldad. Y después, ambos, cualquiera sea la situación, tienen que pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que los pueda ayudar, fortalecer. Para eso está. Para que traigamos gloria y honra a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Porque lo único que podemos ver, Señor, que somos pecadores. Tú eres perfecto. Tú has hecho todo perfecto, Señor. Todo. Pero nuestro pecado destruyó eso. Gracias te damos por tu inmensa misericordia que has mandado a tu Hijo a morir por nosotros. Porque nosotros merecíamos ser muertos por nuestros pecados. Y tú enviaste a tu Hijo por nosotros. Gracias, bendito Dios, por tanta misericordia. Ayúdanos a recibir tu palabra, a aceptarla como absoluta, verdad absoluta, y someternos a ella. En el nombre de Jesús. Amén.